Vamos entonces a explicar rápidamente de qué trata o cómo se resuelven cada uno de los puntos que están en la guía número 3 de estadística. El primer punto nos dice, se muestra la tabla deportes favoritos entre niños y niñas. Nos pide, organiza la información en una tabla de doble entrada y escribe 3 conclusiones. Ok, el punto me está ofreciendo la gráfica de doble entrada. Aquí cada gráfica tiene su frecuencia, pues según la altura es la frecuencia. Está dividida la información entre niños con las barras azules y niñas las barras rosadas. Entonces, inicialmente lo que nos pide es hacer la tabla, pasar de la gráfica a la tabla. Entonces, lo que hacemos es, obviamente, como su nombre lo dice, dibujar una tabla donde se incluyan los deportes y las frecuencias de los niños y de las niñas. Recordemos que en una tabla de doble entrada, no es necesario sacar totales ni sumatorias. Simplemente con poner las frecuencias es suficiente. A menos que te hagan preguntas sobre el ejercicio, pues tú sacarás los totales. Sin embargo, no es obligatorio. Entonces miremos el ejemplo. Béisbol es el primer deporte que sale relacionado. Me dice que la frecuencia de los niños es 8 y la frecuencia de las niñas también es 8. Luego vendría fútbol americano. Me dice que la frecuencia de los niños es 8 y la frecuencia de las niñas, en este caso, nos damos cuenta que está entre 2 y 4. Quiere decir que la frecuencia de las niñas sería 3. Y así con cada uno de los deportes. ¿Qué son conclusiones? Escribir frases o mensajes de lo que tú veas acá. Por ejemplo, el béisbol y el fútbol americano tienen la misma frecuencia en el grupo de los niños. Por ejemplo, el deporte preferido de los niños es el básquetbol porque tiene la mayor frecuencia, que es 9. El deporte favorito de las niñas es el fútbol porque tiene la mayor frecuencia, que es 10. Listo, las conclusiones son frases que de manera personal podemos sacar concluyendo la información. Repito, hay que hacer una tabla poniendo los deportes, las frecuencias y no es obligatorio poner los totales. Si usted pone los totales, está bien. Si no los pone, pues también está bien porque no es necesario. Segundo punto me dice, en una población tenemos 1000 jóvenes, 1000 jóvenes que se dividen entre hombres y mujeres. Listo, los cuales practican un deporte, fútbol o tenis. De los hombres, me está dando la información de los hombres, 340 hombres practican fútbol, 230 hombres practican tenis. Y de las mujeres tenemos que 180 mujeres practican fútbol. Entonces vamos a organizar primero la información en una tablita. Vamos a organizar la información en una tablita para que sea más rápido. Aquí tenemos el fútbol y aquí tenemos el tenis. Listo, ¿qué nos dice? Que 340 hombres practican fútbol. 230 hombres practican tenis. 180 mujeres practican fútbol. Hallar el valor, averiguar, buscar la fórmula de cuántas mujeres practican tenis. Y el punto B me dice que elabore la gráfica, Recordemos que la gráfica es diferente a la tabla. Entonces me dice que elabore la gráfica de doble entrada.
¿Cómo puedo realizar la gráfica? Voy a poner fútbol y tenis y voy a hacer algo parecido a lo que estaba en la gráfica de arriba. Por ejemplo, me dice que los hombres en fútbol son 340. Digamos que esta es la columna de los hombres de 340 y las mujeres son un poquito más de la mitad, 180. ¿Sí lo ven? Y luego en el tenis hacemos lo mismo. Ponemos la columna de los hombres y pues falta averiguar cuál es el valor de las mujeres en el tenis. ¿Listo? Es un poco más de comprensión lectora para saber cuál es el valor de esas mujeres en el tenis. Ese es el segundo punto. También es muy sencillo, muy práctico. Listo. Para realizar el tercer punto, me dice que tengo esta gráfica de frecuencias absolutas y me pide hallar la tabla de frecuencias relativas. Debo identificar primero cuál es el total general de los datos, este valor que está acá. 5145 es el valor de la sumatoria de todos los datos que me ofrece el ejercicio. ¿Listo? Ya yo sé que con respecto a este valor voy a encontrar la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Eso lo aprendimos desde la guía número 1. Se les ha olvidado, la frecuencia relativa es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de los datos. Ese es la frecuencia relativa. Un cociente, una división entre cada frecuencia absoluta y el total de los datos. Entonces, para hacer la tabla de frecuencia relativa, debo hacer una tabla exactamente igual. Miren acá, dice Coruña, acá dice Coruña, tráfico de drogas, seguridad vial, otros, total, total. Por acá dice total, por acá dice total, Lugo con Lugo, Ourense con Ourense, Pontevedra con Pontevedra. Voy a hacer una tabla exactamente igual donde voy a desarrollar las frecuencias relativas. Entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia relativa, señor? Me ubico en el primer cuadro, que es el valor de Coruña con tráfico de drogas, este que está aquí. El cruce entre Coruña y tráfico de drogas. El valor es 132. Entonces, para sacar la frecuencia relativa de ese valor, hago 132 dividido 5145, que es el total de los datos. ¿Listo? Esta sería la frecuencia relativa. 0,025. Por ejemplo, vamos a buscar la frecuencia relativa para este total de Coruña. Entonces, me ubico en la casilla total de Coruña y voy a hacer la división. 1688 entre el total general, que es 5145. Y esa es la frecuencia relativa para ese total. Ahora, miremos este valor que está acá. Ourense con seguridad vial. Los delitos de seguridad vial que hay en Ourense, me paro en esa casilla y voy a hacer la frecuencia relativa. 708 dividido 5145. Y así sucesivamente lo van a hacer con cada uno de los cuadros. Por ejemplo, este total. 4.400 es el total de la seguridad vial. Mire, sería 4.497 dividido 5.145. Esos son los valores de frecuencia relativa para esta tabla. Repito, vamos a tomar cada uno de los datos y los dividimos entre el total general, que es 5.145. ¿Listo? Ahora, cuando ya usted haga la tabla, si usted quiere expresarlo como porcentaje, simplemente va a tomar todos esos valores y los multiplica por 100 y le queda como porcentaje. Si no, lo puede dejar simplemente expresado así en número,
que igual está bien realizado. Listo. El cuarto punto. El cuarto punto también es una tabla de contingencia. También es una tabla de contingencia. Sin embargo, tiene dos características. Primero, no tiene los totales. Primero, no tiene los totales. Es como una cascarita para que ustedes se vayan habituando y los busquen. Entonces, obviamente los totales, pues, es el resultado de sumar las columnas y las filas. Entonces, en este caso, la sumatoria de las columnas y también sacar la sumatoria de las filas. 13 y 6. 9, 6, 14. Listo, ya tenemos la sumatoria de los niños, la sumatoria de las niñas y la sumatoria de cada uno. Nos damos cuenta que el total general es 25. 13 más 12, 25. 10 más 5 más 7 más 3 también es 25. Ese es nuestro total. Listo. Ahora, debemos responder las preguntas. Debemos responder las preguntas teniendo en cuenta la información que nos ofrece nuestra tabla de frecuencias absolutas. ¿Cuál es el total de los niños y las niñas que prefieren música y teatro? Debe sumar estas columnas, estos totales, para saber cuál es ese resultado. ¿Cuál es el total de niños y niñas encuestados? Mírelo acá, ya lo hallamos. Ahora, el punto clave o de pronto uno de los complicados. ¿Cuál es el porcentaje? Porcentajes. Porcentajes. ¿Qué pasa con el porcentaje? Usted no puede decir que el porcentaje de niñas es 12, porque este 12 no es un porcentaje, este 12 es una frecuencia absoluta. Vamos a cambiar la pregunta para que usted más adelante pueda hacer la que es. ¿Cuál es el porcentaje de los niños? Por ejemplo, no voy a responder la misma para que ustedes también pues la puedan practicar. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el porcentaje de los niños? ¿Cómo lo hallamos? Primero, sabemos que niños son 13 niños. Y el total de los alumnos son 25. Para sacar el porcentaje es como hacer la frecuencia relativa. Sacar el porcentaje es como hacer la frecuencia relativa. Tomo el valor que me están pidiendo, que sería en este caso los niños, lo divido entre el valor total, sería, ¿verdad? 13 dividido 25, eso me da 0,52. Pero como me está pidiendo un porcentaje, lo multiplico por 100, que es igual al 52%. Entonces, para saber el porcentaje de las niñas, pues usted va a hacer exactamente lo mismo, pero obviamente con el 12, que es el valor de las niñas. ¿Cuál es el porcentaje de los que prefieren deporte? Usted va a tomar el valor, pero entonces vamos a hacerlo con teatro. ¿Cuál es el porcentaje de los que prefieren teatro? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es el porcentaje de teatro? Para que usted haga el de deporte. ¿Cuál es el porcentaje de teatro? Entonces, ya yo sé que en teatro hay 7 personas en total. Eso se divide entre el total general de los datos. Miren que estamos haciendo una frecuencia relativa. 7 dividido 25 me da 0,28. Esa es la frecuencia relativa. Y para expresarlo como porcentaje, se multiplica por 100, que es igual al 28%.
Entonces, miren, mis amores, miren la diferencia. Por ejemplo, si a usted le preguntan cuál es el porcentaje de los niños y usted dice que el porcentaje es 13, obviamente esa respuesta está equivocada, porque el 13 es el valor absoluto y miren que el porcentaje es 52%.